Cuando Sofía se casó con Alejandro Torres, todos pensaron que había ganado la lotería de la vida. Él era el hombre más codiciado de la ciudad, alto, elegante, con una sonrisa que desarmaba y una fortuna que parecía infinita. Ella, en cambio, era una joven sencilla del interior, de manos trabajadoras y corazón noble. Su amor había surgido en circunstancias casi improbables. Ella era una ayudante en el hotel donde él hospedaba a un grupo de inversionistas, y un día, sin buscarlo, él la vio sonreír mientras servía café. No había joyas ni maquillaje, solo esa luz natural que parecía venir de dentro. Alejandro se obsesionó con esa paz que ella transmitía. El noviazgo fue rápido, y el matrimonio, un evento de cuento de hadas. La prensa lo llamó, la boda del año, el multimillonario y la chica común. Pero una vez apagadas las cámaras, la realidad comenzó a cambiar. Al principio, Alejandro era atento, la llenaba de regalos, la hacía sentir como la reina de su mundo. Sin embargo, poco a poco, la magia se fue disipando, reemplazada por la rutina, las apariencias y la presión social. Los amigos de él la miraban con condescendencia. Las esposas de sus socios la trataban con sonrisas falsas y frases disfrazadas de cortesía. «Qué linda eres, Sofía, tan natural», decían mientras observaban su vestido sencillo y su peinado recogido. Y aunque ella respondía con amabilidad, cada comentario dejaba una pequeña herida invisible. Lo peor llegó cuando Alejandro empezó a escuchar los comentarios. «Tu esposa no encaja, no tiene estilo, no representa tu marca», le decían entre copas. Y él, que antes se enorgullecía de tener a una mujer auténtica a su lado, comenzó a avergonzarse en silencio. Una noche, mientras Sofía lo esperaba en la terraza con la cena servida, él llegó tarde, hablando por teléfono. Vestía impecable, con ese aire distante que había adquirido últimamente. «Alejandro, cenamos. Preparé tu platillo favorito». Él la miró distraído, sin entusiasmo. «No tengo hambre, Sofía. He tenido un día agotador. Podríamos al menos conversar un poco». «Casi no te veo», dijo ella, con una sonrisa cansada. «Mañana, sí», contestó él dándole una palmadita en el hombro antes de desaparecer en su estudio. Cuando cerró la puerta, ella sintió que algo dentro de su pecho se rompía. Los días siguientes fueron un reflejo de lo mismo, Alejandro ausente, ella intentando mantener viva una conexión que parecía desvanecerse. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontró una invitación dirigida a ambos, Gala Benéfica Torres International, una noche por la esperanza. Sonrió, pensando que sería la oportunidad para reconectar, para acompañarlo, para sentirse parte de su mundo. Esa noche, mientras cenaban, mencionó la gala con ilusión. «Podríamos ir juntos como antes. Hace tanto que no salimos». Alejandro bajó la mirada, incómodo. «Sofía, quizás sea mejor que no vayas. Es un evento importante con mucha prensa. ¿Y eso qué tiene de malo? Soy tu esposa, lo sé, pero», hizo una pausa, «no quiero que te sientas fuera de lugar. Son círculos difíciles». Ella lo miró, incrédula. «Fuera de lugar, es así como me ves tú también». Él suspiró. «No es eso, solo, la gente puede ser cruel. No quiero que te hagan sentir mal». Pero ella entendió perfectamente. No era por la gente. Era por él. Esa noche lloró en silencio, en la misma cama donde antes habían hecho promesas de amor eterno. Recordó las veces que Alejandro le había dicho que amaba su sencillez, que ella era su refugio, que su sonrisa valía más que todas las joyas del mundo. ¿En qué momento eso había dejado de ser verdad? A la mañana siguiente, mientras él se preparaba para ir al trabajo, Sofía le entregó su taza de café. «Sabes, no me duele que los demás me juzguen, Alejandro. Me duele que tú también lo hagas». Él la miró sin responder, como si no supiera qué decir, y salió de la casa sin despedirse. Durante los días siguientes, Sofía sintió que vivía con un extraño. Alejandro llegaba cada vez más tarde, con aroma a perfume caro que no era el suyo. A veces hablaba de reuniones que no existían. Ella sospechaba, pero no quería creerlo. No porque fuera ingenua, sino porque aún lo amaba. Una tarde decidió visitarlo por sorpresa en su oficina. Cuando llegó, su asistente, una mujer elegante y altiva, la observó con una sonrisa fingida. «El señor Torres está en una reunión», dijo. «Puedo esperar», respondió Sofía con calma. Pero mientras esperaba, escuchó risas detrás de la puerta cerrada. La voz de Alejandro, y la de otra mujer.
No alcanzó a oír mucho, pero fue suficiente para entender. Salió del edificio sin decir nada. No lloró, solo caminó hasta el parque más cercano y se sentó en una banca mirando el atardecer. Allí, entre el ruido de la ciudad y el murmullo de los autos, tomó una decisión. Si Alejandro no la valoraba, ella misma lo haría. No iba a seguir siendo la sombra de su marido. Esa misma noche llamó a Clara, su mejor amiga de la adolescencia, ahora diseñadora de moda. «Necesito un favor», dijo con voz serena. «Por ti, lo que sea», respondió Clara. «Quiero que me ayudes a recordar quién soy». Clara la recibió al día siguiente en su atelier. La miró de arriba a abajo con cariño y determinación. «No tienes idea del potencial que tienes, Sofía. Solo hay que sacarlo a la luz». Durante la semana siguiente, Sofía vivió un proceso de transformación que iba más allá del aspecto físico. Aprendió a cuidar su postura, a caminar con confianza, a mirar sin miedo. Pasó horas en talleres de maquillaje y estilo, pero también en charlas sobre autoestima. Clara no solo la vestía, la reconstruía. «No lo estás haciendo por él, ¿verdad?», le preguntó un día mientras ajustaba el vestido. Sofía sonrió. «No, lo hago por mí, pero si me ve, quiero que recuerde lo que perdió». El día de la gala llegó. Alejandro, vestido con su traje de diseñador, daba instrucciones al chofer mientras revisaba su teléfono. Ni siquiera preguntó si Sofía iría. En su mente, ella estaba en casa, como siempre, invisible. En la otra punta de la ciudad, Sofía observaba su reflejo en el espejo. Su vestido color esmeralda abrazaba su figura con elegancia. El maquillaje, sutil y perfecto, resaltaba su mirada profunda. Su cabello, suelto y brillante, caía como seda sobre sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se miró y se reconoció. «¿Estás lista?», dijo Clara, emocionada. Sofía asintió. «Sí, ya no necesito esconderme». Cuando el auto se detuvo frente al salón principal del hotel, los fotógrafos no sabían quién era la mujer que descendía. Sus cámaras comenzaron a disparar en automático. La alfombra roja parecía encenderse bajo sus pasos. Dentro, Alejandro hablaba con un grupo de inversionistas. Sonreía, bebía, fingía. Hasta que un murmullo recorrió la sala. «¿Quién es ella?», preguntó alguien. «No lo sé, pero es impresionante». Él giró la cabeza, curioso, y se quedó sin aire. Sofía caminaba hacia él con paso firme, cada mirada posándose en ella. El vestido verde hacía juego con sus ojos y su sonrisa irradiaba confianza. Alejandro no pudo reconocerla de inmediato. Parecía otra mujer. No otra, parecía la versión de ella misma que siempre había estado esperando que despertara. Los flashes la seguían. Los periodistas murmuraban su nombre. «Esa es Sofía Torres». «Imposible». Cuando llegó a su lado, él apenas pudo articular palabra. «Sofía, tú», balbuceó. Ella sonrió con la calma de quien ya no necesita demostrar nada. «Buenas noches, Alejandro. Qué sorpresa verte aquí». Él sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Yo, no sabía que vendrías». «Claro que no», respondió. Ella, sosteniéndole la mirada. «Nunca preguntas». Los presentes observaban la escena con expectación. Alejandro, el hombre acostumbrado a tener el control, parecía un niño desarmado frente a su propia esposa. «Te ves diferente», dijo al fin, casi en un susurro. «No soy diferente, Alejandro. Solo dejé de esconder lo que soy». Ella se giró con elegancia y se dirigió hacia un grupo de invitados que la recibieron con sonrisas. Alejandro quedó paralizado, observando cómo Sofía se desenvolvía con naturalidad entre la élite, riendo, conversando, deslumbrando. La mujer sencilla que él había despreciado ahora brillaba más que cualquiera en esa sala. Durante toda la noche, Alejandro no pudo apartar los ojos de ella. Cada vez que alguien la elogiaba, sentía una punzada de orgullo mezclada con culpa. Entendió, demasiado tarde, que había intentado moldearla a un mundo superficial cuando ella, con su pureza y autenticidad, era precisamente lo que ese mundo necesitaba. Cuando la gala terminó, Sofía salió al jardín iluminado. Necesitaba respirar. El aire fresco rozó su piel mientras miraba las luces de la ciudad. A lo lejos escuchó los pasos de Alejandro acercándose. Pero en su interior, algo le decía que ya no era la misma mujer que había llorado por él días atrás. Era más fuerte, más libre. Y mientras el hombre que una vez la subestimó se debatía entre la admiración y el remordimiento, Sofía sonrió con serenidad.
Por fin, la balanza se había equilibrado. Esa noche, el millonario que se había burlado de su esposa sencilla comprendió lo que significaba perder la joya más valiosa de su vida, aquella que no brillaba por los diamantes, sino por la fuerza de su alma. El aire de la noche era fresco, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas sobre el horizonte. Sofía permanecía en el jardín del hotel, sola, respirando hondo, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Las risas y los murmullos del salón aún se filtraban a través de las puertas, pero ella ya no pertenecía a ese ruido. Había asistido a la gala no para humillar a nadie, sino para recordarse que aún existía más allá del desprecio, de las lágrimas, de los silencios de un matrimonio que se había apagado lentamente. Detrás de ella, los pasos de Alejandro resonaron con cierta prisa. Dudó unos segundos antes de hablar, como si buscara las palabras correctas. Sofía, murmuró finalmente. Espera. Ella no se volvió. Continuó mirando las luces de la ciudad. ¿Qué quieres, Alejandro? Hablar, respondió él con voz suave. Explicarme, explicarte, repitió, girándose despacio. O justificarte. El silencio cayó entre los dos. La brisa movió suavemente el borde de su vestido verde y él la contempló, impresionado, incapaz de entender cómo aquella mujer que había dado por segura ahora se le escapaba de las manos. Sofía, mírame, pidió, acercándose. Te ves increíble. No sabía que, no sabías muchas cosas, lo interrumpió ella con calma. No sabías que podía brillar, que podía caminar segura entre toda esa gente que me miraba por encima del hombro. No sabías que podía vivir sin tu aprobación. Él bajó la mirada, avergonzado. Tienes razón, admitió. Fui un idiota. Me dejé llevar por los comentarios, por las apariencias. Me avergoncé de ti, cuando eras lo único real que tenía. Sofía lo observó largo rato. Quiso creerle, quiso pensar que aquel hombre que ahora se mostraba tan vulnerable era el mismo que un día la había amado con el alma. Pero había aprendido, a fuerza de decepciones, que las palabras no bastaban. Alejandro, dijo con voz tranquila pero firme, yo también fui ingenua. Pensé que el amor podía sobrevivir sin respeto, sin admiración. Pensé que bastaba con darlo todo. Pero tú me hiciste invisible. Él dio un paso más hasta quedar frente a ella. No quiero perderte, susurró. Dime qué puedo hacer. Por un momento, Sofía sintió el impulso de abrazarlo, de creer en él otra vez. Pero algo dentro de ella, algo que había despertado aquella noche, le impidió hacerlo. No se trata de lo que puedes hacer, Alejandro. Se trata de lo que ya hiciste, respondió. Me perdiste mucho antes de darte cuenta. Alejandro apartó la mirada. Su garganta se cerró. Estaba acostumbrado a controlar todo, a tener respuestas para los negocios, para los números, para los problemas. Pero no para ella. Frente a Sofía, se sentía desnudo, impotente. Por favor, dijo apenas, dame otra oportunidad. Sofía lo miró a los ojos, buscando si aún quedaba algo del hombre que una vez la había mirado como si fuera su mundo. Alejandro, cuando me dijiste que no debía ir a la gala, ¿sabes qué sentí? Preguntó, con la voz temblorosa pero decidida. Sentí vergüenza, no porque los demás me señalaran, sino porque el hombre que juró amarme me hacía sentir que no era suficiente. Él cerró los ojos con dolor. Lo sé, y no puedo cambiar lo que pasó. Pero puedo cambiar lo que viene. Ella suspiró, mirando hacia el cielo oscuro. Eso espero, pero no conmigo. Alejandro la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Que necesito tiempo, Alejandro. Necesito volver a ser yo. No la mujer que espera en casa mientras tú decides si soy digna de estar a tu lado. El silencio volvió a envolverlos. Solo se oía el sonido lejano de los autos y la música amortiguada del salón. Alejandro alargó la mano queriendo tocarla, pero Sofía retrocedió un paso. No me detengas, dijo suavemente. No es un adiós con rencor. Solo, un adiós necesario. Ella se giró y caminó hacia la salida del jardín. Cada paso que daba parecía un eco de los años que había pasado intentando ser suficiente. Cuando se subió al auto, no miró atrás. Alejandro permaneció de pie, mirando cómo se alejaba, sintiendo que algo dentro de él se desmoronaba. Los días siguientes fueron un torbellino para ambos. La prensa habló durante semanas de la impresionante transformación de Sofía Torres. Las fotos de la gala circularon por todos los medios. Su elegancia, su porte, su carisma, todos la alababan.
Algunos periodistas incluso la comparaban con las mujeres más influyentes del país. Alejandro, en cambio, se hundía en un silencio amargo. Intentó contactarla, pero ella no respondió. Al principio creyó que era una rabieta, algo pasajero. Pero pasaron los días, las semanas, y ella no volvió. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo vacía que era su vida sin ella. Los lujos, los viajes, las reuniones importantes, nada tenía sentido. En su casa cada rincón le recordaba a Sofía, su risa, sus manos preparando café, su voz suave llamándolo por las mañanas. Todo lo que había ignorado mientras la tenía ahora se volvía insoportablemente valioso. Mientras tanto, Sofía inició un nuevo camino. Con el apoyo de Clara, fundó una organización dedicada a ayudar a mujeres sin recursos a encontrar independencia económica. Se convirtió en un símbolo de inspiración, la esposa olvidada que se levantó y se reconstruyó desde cero. A veces, mientras revisaba documentos en su oficina, pensaba en Alejandro. No con odio, sino con una mezcla de gratitud y nostalgia. Sin el dolor que él le causó, quizás nunca habría descubierto la fuerza que llevaba dentro. Pasaron 6 meses antes de que volvieran a verse. Ocurrió en una conferencia sobre liderazgo femenino. Sofía era una de las invitadas principales. El auditorio estaba lleno de empresarios, periodistas y jóvenes que admiraban su historia. Cuando subió al escenario, los aplausos la envolvieron. Vestía un traje blanco sencillo, elegante, y hablaba con una serenidad que solo da la experiencia. Durante años, dijo al micrófono, confundí el amor con la necesidad de ser vista. Pensé que debía cambiar para merecer cariño. Pero aprendí que cuando te pierdes por complacer a otros terminas olvidando quién eres. Nadie debería sentirse invisible en su propio hogar. El público aplaudió con fuerza. Entre ellos, sentado en la última fila, Alejandro escuchaba en silencio. No la había visto desde aquella noche. Su corazón latía con fuerza, como si cada palabra que ella pronunciaba le devolviera el reflejo de su culpa. Cuando la conferencia terminó, esperó fuera del salón. Sofía salió rodeada de personas que querían felicitarla. Alejandro se mantuvo a distancia hasta que sus miradas se cruzaron. Ella se detuvo. Él dio un paso adelante. Sofía, susurró. Alejandro, respondió con una sonrisa leve, sin rencor. Hubo un silencio cargado de historia entre los dos. He estado siguiéndote, dijo él, torpemente. Vi lo que has hecho. Es admirable. No necesitabas seguirme, replicó ella. Todo lo que soy ahora, siempre lo tuve. Solo necesitaba espacio para recordarlo. Él asintió, comprendiendo. Te he echado de menos, confesó con honestidad. No hay día en que no piense en ti. Lo sé, dijo ella. Pero a veces extrañar no es razón suficiente para volver. Él quiso responder, pero ella continuó. No te odio, Alejandro. Aprendí a perdonarte porque también fuiste víctima de tus propios miedos. Pero ya no soy la mujer que esperaría que me elijas. Soy la mujer que se elige a sí misma. Sus palabras lo golpearon con una mezcla de dolor y admiración. La miró por última vez sabiendo que esa era su despedida definitiva. Espero que seas feliz, murmuró él, apenas audible. Ya lo soy, respondió ella con una sonrisa tranquila. Por fin lo soy. Sofía. Se alejó entre la multitud, saludando a las personas que la admiraban. Alejandro la observó desaparecer, con los ojos nublados. Esa noche, al volver a casa, él se sentó solo en su estudio. En el escritorio, aún conservaba una fotografía antigua, Sofía, con un vestido sencillo y una sonrisa luminosa, en los primeros días de su matrimonio. La acarició con los dedos y cerró los ojos. Entendió que el amor no se trata de posesión, sino de respeto, de admiración. Y que cuando se pierde eso, todo lo demás se derrumba. Sofía, por su parte, siguió creciendo. Viajó a distintos países, representando su fundación. En cada discurso, hablaba sobre amor propio, sobre la fuerza silenciosa que nace del dolor. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Había encontrado su voz, y con ella, la paz. A veces, en noches tranquilas, pensaba en Alejandro. No con tristeza, sino con agradecimiento. Porque gracias a él, había aprendido que a veces el amor más importante no es el que se recibe, sino el que una aprende a darse. Y así, la mujer que una vez fue vista como demasiado sencilla, se convirtió en un ejemplo de fortaleza. El millonario que la había menospreciado quedó atrás con su mundo de apariencias y vacíos.
Aquel hombre poderoso que se había burlado de su esposa sin comprender su valor, ahora guardaba silencio. Porque había aprendido demasiado tarde que la verdadera belleza no está en la ropa ni en los títulos, sino en el alma de quien jamás deja de creer en sí misma. Y en ese silencio, Alejandro comprendió que Sofía nunca necesitó transformarse para ser grandiosa. Solo necesitó dejar de esconder su luz.